Buenos días, mi nombre es Luis Salcedo, soy profesor ayudante en la Cátedra de Semiótica Aplicada y hoy desarrollaré la clase de Contrato Mediático y Discurso de la Información, que pertenecen a la unidad 2 del programa de la materia. Ambos conceptos fueron propuestos por la semióloga rosarina Lucrecia Escudero Chaubel. Ella se licenció en Letras en la Universidad Nacional de Rosario y se doctoró en semiótica en la Universidad de Bolonia, donde tuvo como maestro a Umberto Eco. Prácticamente toda su vida profesional trabajó en temáticas comunicacionales, desarrollando docencia en la Universidad de Lille y investigación en la École de Hautes Études en Ciencias Sociales de París, donde actualmente está desempeñándose. Entre las temáticas que estudió Lucrecia Escudero, se pueden encontrar que todas tienen como eje la producción discursiva de los medios masivos de comunicación. Así, por ejemplo, en la década del 80, investigó la relación entre los medios y sus audiencias. Este es el contexto en que produce los conceptos que hoy vamos a desarrollar. Otros temas que desarrolló fueron los efectos de la agenda mediática, la construcción de identidades juveniles que se hacen en los medios masivos de comunicación, y actualmente Lucrecia Escudero viene estudiando la noción de texto en el contexto de la hipermediatización con el objetivo de proponer un abordaje metodológico desde la semiótica. Desarrollemos entonces nuestros conceptos. Lucrecia Escudero definió el concepto de contrato mediático pensado principalmente para los medios gráficos. Trataré en esta clase de marcar los aspectos que son compartidos por los otros tipos de medios, básicamente el audiovisual y el radiofónico, y especificaré los que son propios de la materialidad gráfica. El contrato mediático se va a entender como una relación entre el medio y su público, de naturaleza cooperativa, pero sobre todo crediticia, en la que el medio ofrece una narración de sucesos que se atribuyen verdaderos y el público acepta de antemano dicha condición, dejando para un después que casi nunca se concreta la verificación o comprobación de tal estatus de verdad. Para que este contrato funcione, los medios de comunicación se asumen como instituciones con vocación de decir la verdad. Esto construye una legitimidad que precede al medio, sirviendo de marco anterior al desarrollo, actualización y reconocimiento de las estrategias enunciativas de los medios, y es de naturaleza muy frágil, ya que se puede romper en cualquier momento por descrédito. Vamos a seleccionar 4 elementos de la definición de Escudero que consideramos fundamentales y en base a los que organizaremos la clase. Estos son el contrato fiduciario, las narraciones mediáticas asumidas como verdaderas, un pacto interno que proviene de los medios, que sería, o que se está refiriendo a la producción del discurso de la información, y un pacto externo, que serían los efectos de la verdad mediática en donde participaría el público, ¿no? La adhesión o rechazo del público. Empecemos con el primer elemento o concepto, el contrato fiduciario. Cuando Escudero dice en el concepto de contrato mediático una forma particular de contrato fiduciario, se está refiriendo al concepto propuesto por Greimas y Courtès. La cita la puede encontrar al final de la pantalla. Estos semiólogos franceses proponen un análisis inmanente del texto, es decir, sin considerar sus condiciones sociales de producción. El contrato fiduciario es entendido como funciones narrativas que dan coherencia a todo texto y consistiría en la relación complementaria entre un destinador que cumple la función de persuadir y un destinatario que cree dentro de la estructura narrativa de cualquier texto. Esta relación sostiene el estatuto de verdad de los enunciados, ¿sí? Estamos viendo entonces que se está pensando más en una función textual, la idea de contrato fiduciario, pero tiene la base de la propuesta de Escudero. Veamos un ejemplo. En este título y copete publicado en la versión digital del diario Clarín el 18 de mayo del 2012, podemos ver un ejemplo claro de un contrato fiduciario o cómo opera el contrato fiduciario. Pensemos solamente a nivel textual, ¿sí? En el mismo, el hacer persuasivo del enunciador radica en construir una proposición que, considerando el lejano y periférico lugar al que alude, que se realizó una campaña del gobierno argentino en ese entonces,
solo puede sostenerse por una función de creencia que se atribuye al destinatario. El enfoque translingüístico, desde donde Lucrecia Escudero concibe el contrato mediático, que es lo que lo diferencia del concepto de Greimas y Cortés, se caracteriza por el análisis de dos aspectos de toda producción de sentido. Primero, su materialidad lingüística, o parte de su materialidad lingüística, y se pregunta por las operaciones de sentido que construyen realidad social. ¿En dónde está entonces la mirada translingüística de Escudero? En el concepto de verdad mediática. Porque esta realidad social que dice construir a través de las operaciones de sentido fundamenta o sirve de base a la función que tienen los medios masivos de decir la verdad. Bien, entonces empezamos con el segundo punto. Escudero se basa en la mirada Foucaultiana para definir la verdad mediática, retomando el concepto de régimen de verdad que ya vieron en la unidad 1 de Michel Foucault. Foucault decía que la verdad no consiste en postulados que reflejan la realidad tal cual es, sino que es el resultado de complejas relaciones y que tiene el poder material de causar efectos. Los medios de comunicación son componentes históricos de estos regímenes de verdad que operan mediante su puesta en circulación. Cuando Escudero se está refiriendo a la interacción entre un sistema de creencias y un sistema de pasiones para dar cuenta de la constitución de un sistema narrativo con efecto de verdad, está pensando en la relación entre la construcción discursiva de los medios de comunicación que se ofrecen como relatos de actualidad y la adherencia o rechazo a esos relatos por parte de las audiencias. Por ejemplo, veamos. La constitución de la agenda mediática reciente, en medio del contexto de la pandemia, en la constitución de la agenda mediática, ¿no? Los medios visibilizaron una convocatoria que hicieron ciertos políticos de la oposición para que los sueldos de los funcionarios públicos se rebajen. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el titular que salió, uno de los títulos que publicó Cadena 3, ¿no? En él podemos ver ahí la selección de la noticia o conversión en noticia de esta declaración o este pedido de la oposición. El correlato que sucedió prácticamente el mismo día en que salió publicada la noticia fue la manifestación de ciertos sectores de la sociedad que hicieron cacerolazos de protesta para que los funcionarios se bajen el sueldo. Esto lo podemos ver en esta nota que publicó La Voz del Interior, donde convierte también en noticia el acontecimiento de los cacerolazos. Esto es en este caso se dio un correlato de adherencia en parte de la opinión pública a la construcción de sentidos de este pedido. Entonces, el sistema de creencias en estos casos, ¿dónde radicaría? En este ejemplo, digamos, muy por arriba, ¿no? El sistema de creencias radicaría en la primera nota, donde la transformación en noticia del pedido que hacen los políticos se convierte en un postulado que va a formar parte y que va a estar asociado a ciertas condiciones de producción que, digamos, fundamentan o le dan sentido a esta idea de creencia, ¿no? Y el sistema de pasiones sería, más allá de la nota de la voz en sí, la reacción, por decirlo así, o el efecto que tuvo en cierto sector de la población de manifestarse con cacerolazos. Noten entonces también la idea de semiosis infinita que se ve acá, en que el medio o los medios vuelven a tomar como noticia y enganchar dentro de la agenda mediática de ese momento el cacerolazo como correlato de la primera noticia, ¿no? Bueno.
acá las fuentes si quieren leer las notas completas. Bien, hablemos entonces de la verdad mediática, que es la base de la mirada translingüística que propone Lucrecia Escudero. Lucrecia Escudero propone concebir la verdad mediática como operaciones de sentido que atraviesan los recursos lingüísticos con el fin de sostener la creencia de que se está hablando de la realidad. Por ello, es sumamente importante tener claro que el análisis discursivo no debe tener como objetivo describir intenciones comunicativas de medios o periodistas, sino que a partir de las formas enunciativas que registra en los medios, reconstruir los procesos de construcción de sentido social. La verdad mediática se produce en la alternancia entre un pacto interno y otro externo. El primero consiste en la producción discursiva del medio y el segundo en el hecho de que el público da por descontado de que esa producción se está refiriendo a lo real. La base de este doble pacto radica en el sistema de expectativas y creencias del público sobre aquello que presume, que desea o que cree que es real, y es en base a este sistema que se sostiene el contrato mediático. Este sistema pertenece entonces al orden de lo pasional. Esta frase que propone Escudero lo resume. No es lo que uno leyó, sino lo que uno sintió. Desarrollaremos el pacto interno en la producción de la verdad mediática. El discurso de la información. El discurso de la información posee las siguientes características formales. Es heterogéneo y esto se puede apreciar en la diversidad de subgéneros que encontramos en toda producción mediática. Por ejemplo, en un diario podremos ver notas de opinión, entrevistas, crónicas, etc. La noticia constituye el producto informativo por excelencia. El género informativo que estructura el discurso de la información es convencional, rígido y repetitivo. Por ello es fácilmente de reconocer. En general, se puede decir que un texto pertenece a este género cuando al registrarlo, al leerlo, se le asocia una correspondencia entre las proposiciones construidas y los hechos extradiscursivos a los que se está refiriendo. Las funciones del discurso de la información son usadas por el medio o por el mismo discurso para realizar operaciones de sentido. Estas serían una función referencial, ya que posiciona su relato como referencia de la realidad. A través de esta función, el medio está construyendo la realidad, ¿sí? Otra función sería la función indicial. Esto le permite al discurso de la información construir verosimilitud en la enunciación. Para lograr este efecto, el discurso informativo, especialmente en medios gráficos, construye un dispositivo de ilusión referencial. Este concepto Escudero lo va a retomar de Roland Barthes. Este concepto consistiría en la redacción en tercera persona, así, básicamente, para generar un efecto de objetividad. O sea, la idea sería que se construye el discurso, el texto, remitiendo o buscando un efecto de objetividad, por lo tanto eliminando al sujeto enunciador, eliminando a la primera persona, usando verbos en infinitivo, ¿no? Ahí se asemejaría a lo que Benveniste va a llamar la historia. Esto lo van a ver más detallado cuando trabajemos enunciación. Y esto, como les digo, es más común de verlo en los medios gráficos. En un medio audiovisual o radiofónico, este dispositivo se podría ver, por ejemplo, en una transmisión en vivo sin intermediación de locutores o simplemente usando recursos textuales, pero solamente mostrando, ¿no? Transmitiendo sin relato o explicación. En este caso sí sería la misma lógica, pero pero en otro tipo de soportes. Estos medios, estoy refiriéndome al audiovisual y al radiofónico, por la naturaleza del soporte donde la imagen de los sujetos o la voz y el sonido son imprescindibles y tienen que asumir el relato, utilizan generalmente otras estrategias que apuntan al mismo fin. El fin es parecer verosímiles. Algunas de estas estrategias también son compartidas por los medios gráficos y más ahora que los medios gráficos se inscriben en la hipermediatización.
¿no? Que le permiten poner diferentes tipos de soportes en la web. Cuando hablo de estos otras estrategias, me estoy refiriendo a los conectores testimoniales. Uno de los dos tipos de conectores a través de los que el discurso de la información organiza su producción. Los conectores testimoniales pueden ser el uso de fuentes, de imágenes o audios y de indicaciones de tiempo y espacio. Los conectores testimoniales garantizan que el discurso se está remitiendo con fidelidad a una realidad externa a la enunciación. En estas operaciones de sentido, las fuentes ocupan un lugar imprescindible, ya que cumplen la función de ser índices de realidad. Las vamos a ver a continuación. Los conectores organizativos, que son el otro tipo de conectores, que son alternados con los testimoniales, estructuran lógicamente el relato. Su función es articular los diversos elementos que lo componen e imprimir en esta articulación la propia lógica de que quiere dar el medio. A través entonces de este tipo de conectores, el medio construye la realidad. Ahora hablaremos de la fuente, del valor de la fuente. La fuente para el discurso informativo es fundamental en el proceso de selección de los sucesos, que serán seleccionados como noticias, ya que los hechos de la realidad que no entran en el circuito de las fuentes no son tomados en cuenta. La fuente no determina el valor de la noticia por sí misma, pero sí en el hecho de que suministra información. Por ello, los medios se convierten en un sistema endógeno de permanentes reenvíos, y hasta es posible que recurran a fuentes sin ninguna identificación de origen. A estas, el escudero las va a denominar rumor. Las fuentes en el texto informativo desempeñan el rol de adaptar los sucesos de la realidad a otros contextos, que específicamente al contexto discursivo que propone, el de la noticia. Construyen entonces para la noticia el efecto de indicialidad necesario, es decir, de que su discurso está dando cuenta de la realidad. Como ejemplo de los puntos que desarrollamos sobre el pacto interno de la verdad mediática, de todo lo que venimos viendo, ¿no? Vamos a ver un fragmento del programa La Otra Vuelta que se transmitió en el canal televisivo del diario La Nación el 6 de abril pasado. Y arrancamos entonces nosotros con esto que estábamos mostrando acá. A ver, Estado bobo y algo más pusimos de título. Yo ahora les voy a explicar bien qué es lo que pasó, en el día de hoy, pero que de alguna manera viene atado a lo que pasó el viernes pasado. ¿Se acuerdan cuando colapsó el sistema del cobro de jubilados? Cuando más de 1 millón, se habla de 1,5 millones, 2 millones de jubilados quedaron atrapados en una trampa, esperemos que no mortal, pero una trampa en la cola de los bancos cuando iban a cobrar las jubilaciones y se topaban con los que iban a cobrar las asignaciones y los beneficios y demás a los bancos. Eso fue una trama espantosa que habló de mala gestión de los funcionarios del ANSES, del Banco Central. Ya conocen la historia. Ahora, hoy pasó algo distinto. Nosotros, a ver, ponemos estado bobo. ¿Por qué ponemos estado bobo? Se los cuento a los más jóvenes, los más grandes ya lo saben. El estado bobo se hablaba en la década del 90, cuando el menemismo empezó a privatizar todas las empresas públicas, en procesos que básicamente estaban regalando empresas públicas. Y además había una industria del juicio, le hacían juicio al Estado por todos lados. El Estado siempre terminaba pagando de más, pagando fortunas, o perdiendo plata o regalándola. Claro, con el tiempo fuimos descubriendo que el Estado en realidad era un Estado corrupto. Bueno, en este fragmento podemos encontrar ejemplos claros del pacto interno del discurso informativo. Por ejemplo, vamos al segundo 7. Primero, es fácilmente reconocible como discurso informativo inclusive para alguien que no conozca el diario La Nación, porque está remitiendo a sucesos de la realidad. Cuando el periodista dice que se puede identificar, ¿no? Cuando el periodista está diciendo esto. Yo ahora les voy a explicar bien qué es lo que pasó, en el día de hoy, pero que...
Esta frase contiene también el uso de conectores testimoniales, que van a cumplir la función indicial que ya vimos. Ahora, qué pasó, hoy. Estos son deíticos de tiempo, ya lo van a ver bien cuando se desarrolla enunciación. El suceso que se desarrolla en la noticia, si bien no está enunciada, es la compra con sobreprecio de artículos de primera necesidad por parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Es una noticia que está actualmente en plena agenda mediática. Noten cómo se resume este suceso, sin decirlo, mostrando imágenes, sin decirlo en palabras, ¿no? Mostrando imágenes de productos de este tipo con cartelitos de precios pegados. De ese modo, esas imágenes también cumplen la función de conectores testimoniales. Obviamente que el discurso construye un destinatario que ya conoce el hecho referido, por eso no lo menciona. Esto también da cuenta de que el tema está fuertemente instalado en la agenda mediática del momento. Los conectores organizativos que estructuran lógicamente el relato los podemos apreciar en la equivalencia que se establece entre el suceso de la noticia con otro hecho reciente que fue la afluencia masiva de jubilados a los bancos y con un hecho del pasado que serían los casos de corrupción en la época menemista en la venta de empresas públicas. En ellos vemos cómo, en esta operación de los conectores organizativos, ¿qué estamos viendo? Cómo sucesos muy distintos en temáticas, tiempo y espacios se estructuran dentro de una lógica que construye el medio y se resume en el título Estado Bobo. Hay muchísimos elementos enunciativos interesantes para analizar, como el dispositivo, por ejemplo, de enunciación que se construye, como las operaciones de sentido en la enunciación, pero no los vamos a ver ahora. Finalmente, noten que la fuente que se utiliza para fundamentar la información de la cantidad de jubilados que se acercó a los bancos es el rumor, ¿no? Siguiendo el concepto que propone Escudero, ya que no se va a identificar de dónde proviene. Acá lo vamos a recordar. Se habla de 1,5 millones, 2 millones de jubilados quedaron. El enunciador dice, se habla más de 1,5 millones de jubilados. Se habla, entonces acá se está refiriendo a una fuente que no tiene identificación. Lo mismo cuando se refiere al dato histórico en que se basa la denominación Estado Bobo. Nuevamente la fuente es el rumor. El enunciador va a decir, se hablaba, ¿no? En el Estado Bobo, dice el enunciador, se hablaba en los 90. En ambos casos la fuente es netamente una función textual usada para garantizar que el discurso se refiere a hechos reales. Acá pueden consultar el programa completo en YouTube para que si quieren escuchar la noticia completa. Para entender los efectos de la verdad mediática, y acá entramos al último punto, que sería el pacto externo, debemos comprender los procesos de mediatización social. Tomamos este concepto de Eliseo Verón en los dos textos que citamos al final de la diapositiva y recomiendo que lean. Verón llama mediatización a los procesos dentro de la semiosis social que tienen como eje central la producción discursiva de los medios masivos de comunicación. En estos procesos gravitantes, los medios se consideran instrumentos tecnológicos que modifican las formas de comunicación humana. Pero Verón advierte que no deben entenderse como una relación lineal o causal, sino que estas modificaciones, estos efectos, por decirlo así, se tienen que entender dentro del proceso de semiosis social. Es decir, la producción mediática es posible por determinadas condiciones de producción que la anteceden y al ponerse en circulación generan un campo posible de efectos. Sin embargo, las posibilidades tecnológicas propias de los medios imponen cambios en las gramáticas tanto de producción como de reconocimiento. Podemos citar como ejemplo los cambios de escala, por ejemplo, la forma como los medios representan los cuerpos y construyen identidades, como también la posibilidad propia de la tecnología de los medios de fijar mensajes en el tiempo. Las sociedades mediatizadas, dirá Escudero, conciben la verdad mediática como una producción propia de una industria informativa que les brinda productos que se pueden consumir. Los medios masivos de comunicación se instalan en la sociedad con la función de producir discursos sobre la realidad que son considerados verdaderos y esto,
como ya hemos visto, es posible por el marco del contrato mediático que complementa la predisposición del público a aceptar el estatus de realidad que se arrogan los discursos mediáticos, ya sea aceptándolos o rechazándolos, pero aceptando o rechazando los productos específicos de un medio, no el contrato mediático en sí. Cuando describimos la noticia como producto del discurso de la información, dimos cuenta de las operaciones de recontextualización que en ella se realizaban sobre los hechos seleccionados de la realidad, incorporándolos a mundos posibles discursivos que el público estaba predispuesto a tomarlos como real. Esta predisposición a creer en los mundos posibles se explica en lo que Umberto Eco, para la narrativa, denomina como regla pragmática. Esta, en su aplicación, equivale al mundo de referencia discursivo con el mundo considerado como real. Finalmente, el discurso de la información va a construir mundos posibles discursivos. Estos se articulan entre la información fragmentaria que es producida por el medio y la construcción que hace el público, los cuales completan para sí una idea de mundo donde se inscribe la noticia. Estamos hablando entonces de un mundo posible mediático o de mundos posibles mediáticos de referencia que se presentan como verosímiles, creíbles y concebibles. Entonces, espero que la clase haya sido lo suficientemente clara. Esto sería más un apoyo para que puedan organizar la lectura del texto. No dejen de leer el texto porque si no, no se va a terminar a entender solamente viendo este resumen. Y posteriormente esperamos una resolución de los prácticos que cada comisión desarrollará. Bueno, hasta acá sería la clase. Les agradezco por su atención y me despido. Saludos.